En este vídeo te voy a explicar en qué consiste la candidiasis crónica y qué alimentación adecuada para tratarla y cómo repercute en la espalda. Puede parecer rara que una infección, en este caso por hongos y de forma crónica, pueda repercutir o tenga relación con los dolores de espalda. Sin embargo, como todo, y suelo hablaros en otras temáticas o en nutrición, todo en el organismo está relacionado. Y más una infección crónica que afecta al intestino, una infección por hongos. El intestino, cuando está alterado de forma crónica y de forma mantenida, acaba afectando a múltiples funcionamientos de nuestro organismo. También en el dolor de espalda, sobre todo en las zonas de la espalda que son reflejos del intestino. Te voy a dejar con toda esta información sobre en qué consiste esta candidiasis crónica y qué alimentación es la conveniente y qué factores desencadenan este problema. Y te lo voy a explicar mediante un vídeo que tengo grabado en una conferencia. Seguramente va a ser de tu interés. Es una enfermedad de difícil diagnóstico, muy vinculada a la vida moderna. Prácticamente se empezó a conocer y a estudiar a partir de 1980 y es de un diagnóstico controvertido. Hay en países como Estados Unidos o en Inglaterra donde los médicos lo tienen bastante en cuenta, sin embargo en muchas otras zonas del mundo es un diagnóstico que apenas se conoce. Los síntomas, primero decir que la candidiasis crónica es como una infección crónica, es decir, con pocos síntomas agudos, llamativos e invalidantes, pero ahora veremos que tiene un montón de síntomas que se pueden arrastrar durante toda la vida, de forma crónica, de ahí viene su propio nombre. Está producida fundamentalmente por un hongo, la Candida albicans, que puede afectar a muchas partes del cuerpo, aunque tiene su reservorio habitual, es decir, donde se acantona y resiste a veces toda la vida en el intestino delgado. Bien, ¿qué síntomas da esta candidiasis crónica? En primer lugar, hablo de los que más se pueden ver o la gente más los puede apreciar. Todos estos síntomas que voy a decir son los que pueden hacerte pensar en que una persona puede tener candidiasis crónica. El más visible sería, el primero, que serían los hongos vaginales, hongos en la boca. Otro síntoma frecuente es el picor en el ano, es un síntoma que puede ser debido a parásitos, pero frecuentemente también cuando es muy rebelde y muy repetitivo y no responde al tratamiento de los parásitos, se debe frecuentemente a la presencia de hongos en el intestino. Otro síntoma es el cansancio, hipotiroidismo, incluso se considera que puede ser un factor desencadenante de este hipotiroidismo la infección mantenida por hongos a nivel intestinal. Este cansancio a veces también se traduce o se presenta con problemas del síndrome premenstrual, incluso menopausias precoces, pérdida de energía, bajada de la inmunidad, con lo cual se favorece que haya infecciones, por ejemplo, infecciones que solo se producen cuando uno tiene la inmunidad baja, ¿no? Un herpes labial o cualquier otro tipo de infección repetitiva por un sistema inmunitario agotado. Date cuenta que esta infección crónica por hongos agota al organismo, es como si permanentemente estuviera luchando contra un invasor. Este agotamiento del sistema inmunitario, por lo tanto, va a traer otra serie de consecuencias. Cualquier tipo de infección puede deberse a la facilitación por un sistema inmune deprimido. También se puede dar procesos de ansiedad y de depresión, es decir, una situación mezclada de irritación y nerviosismo y a la vez de pérdida de ánimo y de autoestima, sensación de confusión, de espesor mental, de dificultad en la concentración. Cefaleas, muy frecuentemente se presentan estas cefaleas en la persona con una candidiasis crónica. Problemas digestivos de todo tipo, es ese paciente que ha acudido a su médico digestivo con sensación de hinchazón, de diarreas, estreñimiento, de dificultad en digerir algunos alimentos, le hacen todo tipo de pruebas y no le detectan nada. Es un paciente digestivo complicado porque a veces los síntomas se exacerban, aparecen y desaparecen. Una persona que le mira ante todo, que siempre tiene el sistema digestivo alterado y no le encuentran nada. Y de dolores musculares de todo tipo, que se producen por dos motivos: por la autointoxicación que padece la persona con candidiasis crónica. El hongo en el intestino va a generar y va a facilitar que se produzcan un montón de tóxicos directamente por el hongo, y secundariamente a digestiones mal hechas, que va a generar también muchas autointoxicaciones. Entonces el sistema muscular, tendinoso y articular
va a estar invadido y encharcado por un montón de microcristales y de toxinas que van a dar múltiples dolores musculares. Y además, de otra forma que repercute esta candidiasis crónica en los dolores de espalda es porque por culpa de esta candidiasis el intestino va a estar alterado, este intestino va a dar problemas lumbares, sobre todo al lado derecha, problemas hepáticos, un hígado que va a tener que hacer un esfuerzo depurativo enorme, por lo tanto este hígado también va a facilitar que dé problemas en la espalda, sobre todo en la palatilla derecha, en el hombro derecho, dolores de cabeza, como he dicho antes. Es decir, muchos órganos, el riñón, un riñón agotado por un estado de alerta constante por esta infección por hongos. Este hongo, es como digo, este riñón agotado va a provocar dolores también lumbares generalizados, más al lado izquierdo. Es decir, la alteración de muchos órganos y vísceras por culpa de esta infección por hongos van a facilitar múltiples dolores de espalda. Como veis, el listado de síntomas puede ser enorme, muchos directamente por infección y algunos secundariamente debido a la alteración de diferentes órganos y vísceras. Las causas de esta infección por hongos son también variadas, pero muy vinculadas a la vida moderna. Desde luego, el primer factor es una dieta abundante en azúcar, sobre todo de azúcar y de todos los hidratos de carbono de absorción rápida. La pasta, las harinas refinadas, las bebidas con azúcar añadida, los postres lácteos con azúcar añadido y otras intolerancias alimenticias, por ejemplo, a la leche o algunos cereales con gluten, en algunas personas concretas, claro. Pues estas intolerancias van a facilitar que el intestino esté más susceptible de enfermar por una candidiasis crónica. Pero sobre todo quédate con una dieta rica en hidratos de carbono de absorción rápida. Podéis consultar en internet los alimentos con un índice glicémico alto. Hay un listado con una puntuación que tiene cada alimento. Todos los alimentos con más de 60 puntos de índice glicémico van a favorecer la presencia de una candidiasis crónica. Luego también el uso repetitivo de algunos medicamentos, antibióticos, corticoides, las quimioterapias, antiinflamatorios. Todo estos uso repetitivo y frecuente de este tipo de medicamentos van a favorecer también la presencia de la candidiasis crónica. Por supuesto, el estrés, un estrés mantenido tan frecuentemente hoy en día, mantenido en el tiempo, va a favorecer que el hígado funcione peor, que el intestino haga peor digestiones y por lo tanto que baje las defensas y por lo tanto al final va a favorecer que aparezca una candidiasis crónica, una infección crónica por hongos. Otros factores también que favorecen son el consumo de agua de grifo. Evidentemente no solo por consumir agua de grifo vas a tener candidiasis, pero es un factor también que favorece por el contenido en cloro, que va a disminuir y a perjudicar la flora intestinal, por el contenido en flúor, que también disminuye el sistema inmunitario. Y luego hay causas emocionales que favorecen la presencia de candidiasis intestinal, sobre todo alteraciones emocionales vinculadas a la amargura o a la incapacidad de disfrutar de la vida, de disfrutar de las cosas positivas de la vida. En aquellas personas demasiado racionales, demasiado responsables, que están más pendientes de las obligaciones cotidianas que del disfrute de la vida. Estas alteraciones emocionales van a facilitar que, junto con otros factores, haya una presencia abusiva de hongos a nivel intestinal. Que incluso puede llegar a formar una lesión llamada biofilm, una encapsulación de muchas cándidas que están creciendo y se protegen a sí mismas de la reacción inmune e incluso de la reacción a ciertos medicamentos antihongos. Desde luego, y como estos catéteres normalmente están incrustados y permiten el acceso a estructuras anatómicas internas, puede ser un factor de riesgo precisamente para la diseminación del hongo por vía sanguínea y la infección multiorgánica. Si a eso le agregas que estos pacientes normalmente tienen defensas disminuidas, entonces estamos en un grave riesgo de un choque séptico, por hongos en este caso, y la sobreinfección bacteriana que traerían consigo. Bien, entonces, una vez que al hongo le diste la oportunidad de invadir, y sobre todo de llegar a tu riego sanguíneo, uno de los órganos predilectos de este cándida para invadir, sobrecrecer y hacer de las suyas es el corazón. Principalmente las válvulas internas del corazón, generando también consecuencias como bajo gasto, insuficiencia cardíaca y choque cardiogénico.
También le gusta mucho sembrarse en el hígado, generando, por medio de sus factores de virulencia, la disfunción del mismo y las consecuencias como la desnutrición, la tendencia a la hipoglucemia, falta de coagulación y la intoxicación, porque recuerda que el hígado se deshace de tóxicos como la bilirrubina y el amonio, y si este no funciona, esos tóxicos se nos juntan en el cuerpo y nos intoxican, aumentando desde luego el riesgo de muerte. Claro que también el hueso, sobre todo los huesos largos, son sitio predilecto del Candida albicans para llegar, sobrecrecer, agredir y permitir una sobreinfección bacteriana. Hay que tener mucho cuidado con esta entidad de la osteomielitis micótica. Claro que, insisto, necesitarías tener un sistema inmunológico bastante comprometido para que llegaran estas terribles consecuencias. Por lo tanto, a cuidar nuestro sistema inmunológico. Bien. Los riñones, a quienes debemos de cuidar porque son los riñones, también son blanco de ataque del Candida albicans, al cual inflama, daña y puede generar consecuencias como la inflamación glomerular, hematuria, hinchazón, tira de proteínas y falla renal aguda. Y si no corriges la infección por el Cándida, esta lesión renal aguda puede llevar a insuficiencia renal crónica y con la consecuencia dependencia de diálisis y hemodiálisis. Bien, y desde luego, y no podía faltar, uno de los principales lugares donde le encanta atacar al Candida albicans es el cerebro y sus meninges, generando desde coma, convulsiones, hasta disautonomía y retraso psicomotor. Que tener entonces mucho cuidado con el sobrecrecimiento de este hongo, porque algo tan simple como un algodoncillo en la boca en persona de población de riesgo puede llevar a consecuencias catastróficas. Bien, sencillo, ¿no? Bueno, y dicho eso,